Ok, bueno, entonces siguiendo con lo que les estaba explicando, hay un tema acá nada más que quiero aclarar respecto al tema del distrito que estaba viendo. Eh, este dato del distrito debería ser un dato numérico, entonces como sabemos que todos van a ser en kilómetros cuadrados, pongan aquí el nombre de la columna, puede ser así como área KM2 en kilómetros cuadrados para que aquí solo se vea el dato numérico, ¿verdad? Entonces, es como lo ideal para que cuando vayan a crear el campo de distrito en específico, sea un dato pues numérico y que aquí se especifique qué tipo de dato es el que va a guardar. Perdón, qué tipo de medida es el que va a guardar. Hay otro tema con distrito. Aquí podríamos hilar incluso también a nivel de normalización más fino, en decir de que podríamos tener, por ejemplo, para una cuarta forma normal, ¿verdad? Podríamos decir, ok, el área es parte del distrito, sí, correcto, pero podríamos tener una tabla que nos identifique el tipo de medida que vamos a tener acá. Entonces podríamos tener una estructura, una tabla adicional, ¿verdad? Que nos diga, ok, tenemos, no sé, una tabla que se llame medidas, por ejemplo, y que tenga aquí el código de la medida y que tenga aquí el tipo o medida como tal. Entonces, por ejemplo, podríamos tener código 1 para metros, ¿verdad? Para metros. Código 2 para centímetros. Código 3 para kilómetros. No sé, otro, un cuarto para kilómetros cuadrados. Y aquí incluso tener una que diga descripción, por ejemplo, y que aquí diga metros, y que aquí diga centímetros, mira ahí, centímetros, y así, ¿verdad? Entonces, en realidad podríamos ir poco a poco con el tema de la normalización, hilando cada vez más fino y más fino, hasta llegar a cierto nivel de normalización que digamos que no está mal, ¿verdad? Porque de hecho, entre más normalizadas estén las estructuras, menos duplicidad vamos a tener. Por ejemplo, si aquí yo lo que quiero saber es, en lugar de área, yo podría decir que aquí es una medida, ¿verdad? O tamaño, por ejemplo, podríamos decir. Nada más quiero que entiendan algo, eso se lo estoy explicando para profundizar un poquito más y que vean hasta dónde podríamos llegar, pero no es necesario. O sea, no es necesario eso que estamos haciendo, solo es para que puedan entender un poquito más allá. Yo podría aquí tener el tamaño y aquí en tema de tamaño podría tener, ok, el tamaño del distrito Carmen es 1.49, pero 1.49 ¿qué? ¿Verdad? Entonces yo podría tener, quitar esto aquí, yo podría tener, perdón, uy, X, ok, podría tener acá otra columna que me diga el código de medida, ¿verdad? Y entonces en código de medida yo podría decir que es 1.49, pero sería kilómetros cuadrados, entonces pongo el código 4, ¿verdad? Aquí también sería 4. Entonces, esa es una manera de decir, ok, yo estoy teniendo también aquí una estructura que es específica y única para temas de medidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque la medida sí es parte del distrito, ciertamente de la medida como tal puede ser una entidad independiente, como esta. Entonces yo podría decir aquí que en lugar de tener 1.49, ¿verdad? Aquí podría decir que la medida me la dieron en metros, ¿verdad? Entonces podría tener 1000 y es 1000 metros, que sería el código 1, ¿verdad? O que me la dieron en centímetros, ¿verdad? Y así yo podría jugar con ese tema también acá. Esto es hilar muchísimo más fino. En este caso no es necesario, no nos lo están pidiendo. Se puede hacer, se los explico para que sepan que se puede hacer y hasta dónde podríamos incluso llegar con temas de normalización, que como les digo, en este caso no es necesario,
pero para que lo tengan ahí presente, que también para ir a ciertos niveles de normalización, porque no existe hasta la tercera forma normal, sino que tenemos incluso una quinta forma normal, podríamos ir hilando cada vez más y más y más y más. En ese caso, como les digo, no es necesario, pero se los explico para que sepan que es una opción el tema de las medidas. Porque, por ejemplo, digamos que además de que tenemos el distrito acá, tenemos algún otro dato, no sé, que se llame pueblo, y en el pueblo queremos saber también las medidas, pero el pueblo no lo queremos en kilómetros cuadrados, sino que lo queremos en kilómetros nada más. Entonces podríamos tener una sola tabla que nos diga eh, el tema de las medidas, porque tenemos varios tipos de medidas y cada uno con su código porque queremos tener más entidades que nos identifiquen esos datos. Entonces, por eso es que eso va a depender mucho del requerimiento. En este caso, pues ni nada de eso es necesario. En realidad es suficiente con que separemos, eso sí, es importante separar el código, ¿verdad? De la cantidad del área y incluir este KM2 a nivel de la columna para saber que, por lo menos en este caso, nos están diciendo que los datos están en kilómetros cuadrados. Por aquí estaba esto, siempre es en kilómetros cuadrados, entonces todo lo que venga en esta columna siempre va a ser en kilómetros cuadrados. Entonces ahí para que lo tengan presente. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Este es el proyecto. Ok, vamos a empezar a meternos un poquito ya a nivel del código. Ya vimos cómo pasamos de una base de datos en donde tenemos toda la información en un solo lugar, cómo ir separando la información según lo que nos dicen las formas normales, cómo identificar de manera única cada registro de cada una de las entidades o de las tablas y cómo relacionar esas entidades con el fin de tener integridad en la información, con el fin de poder saber a qué pertenece un registro, sobre qué otra entidad es que se relaciona y que exista esa integridad referencial, que eso ya es el tema de la integridad referencial, ya se ve más a nivel de código, de cómo podemos evitar de que si yo tengo, por ejemplo, el país 506 acá, que es Costa Rica, si yo necesito darle un mantenimiento a esta tabla y decir, ok, ya, el Costa Rica no va a ser el código 506, sino que ahora va a ser el código 5006, que si yo intento hacer este cambio, me haga también el cambio acá o que me evite hacer este cambio, porque si yo hago este cambio acá y no lo hago acá, estos registros van a quedar huérfanos. O sea que si yo voy a revisar cuál es el país 506, resulta que ya no existe. Entonces yo ya no tendría un país con qué referenciar o con qué ligar estas provincias. Entonces, esa integridad la hacemos o la programamos a nivel de código en las bases de datos y hacemos una restricción que en bases de datos se llaman constraints, que es hacer una referencia entre este campo de acá con este campo de acá. Ahí es donde creamos la cardinalidad, o sea, donde decimos que aquí es de uno a muchos, ¿verdad? Y que de esa manera podemos evitar que si aquí se hace un cambio, aquí también aplique, perdón, aquí se vaya a perder ese cambio. Entonces podemos inclusive crear una estructura, perdón, una regla que si aquí yo cambio a 506, todo lo que aquí diga 506 se va a cambiar al nuevo dato. O que simplemente si yo intento cambiar el dato acá, primero me diga, no, usted ya tiene el dato aquí, tiene que ir a cambiarlo aquí primero, o tiene que cambiarlo aquí y aquí para que eso sea factible, o para que eso valga, ¿verdad? Entonces eso es un tema de integridad, ya es a nivel de integridad de información. Eh, entonces, ok, ya teniendo esto aquí, claro, no sé, ok, sale una pregunta, dice, yo puedo hacer un select para borrar un cantón y proceda a borrar los distritos del cantón. Sí, eso se hace a nivel de integridad referencial, con esto mismo que le estoy diciendo. Eso se maneja a nivel de código. En este caso, no es necesario programarlo. Por temas de tiempo, no lo vamos a ver, pero sí se puede hacer. Es igual, por ejemplo, yo puedo crear una restricción para que si yo cambio el dato aquí, se actualice aquí. Puedo crear una restricción para que si yo elimino el dato aquí, también se elimine aquí. Pero eso va a depender de si aquí yo tengo otras restricciones. Por ejemplo, si yo tengo ya la tabla aquí de cantones
y están referenciados a este campo, yo no puedo decir, ok, vaya, elimíneme todo lo que diga el país Costa Rica y que el programa vaya y elimine todo, pero si ya este código está referenciado acá, también va a tener que ir a eliminar todos los códigos de provincias que existen en los cantones, y todo lo que se elimine ahí también se va a tener que eliminar en todos los distritos y así por ende. O sea, es un tema de cascada, ¿verdad? Eso sería una eliminación en cascada o una actualización en cascada también. Eso se puede programar, se puede hacer, pero en este caso a ustedes no se los están pidiendo ni lo tienen que realizar, digamos. Ya esos son temas un poquillo más avanzados, digamos, a nivel de desarrollo de bases de datos. No es tanto, pero sí, en este caso no se los están pidiendo. No sé si te aclaré la duda, no sé si existe alguna otra duda con lo que llevamos hasta el momento y ya para pasar a, a ver los temas de código. ¿Todo claro? Ok, entonces, listo. Vamos a empezar ahora sí a programar en bases de datos, a desarrollar en bases de datos. Aquí, en este caso, como les decía, para este proyecto en específico, se tiene que utilizar MySQL, que es un motor de base de datos gratuito en su versión no enterprise, digamos, no de pago, que lo da Oracle. Entonces es parte de Oracle, digamos, pero es un lenguaje independiente que tiene sus funciones específicas y que no dista muchísimo del resto de motores de bases de datos. Para que lo tengan presente, todos los motores de bases de datos se basan en una versión de Transact SQL estándar. Entonces hay por debajo, digamos, un motor de Transact SQL que es el lenguaje en el que se programa, que es un estándar de la industria, que todos los motores de bases de datos, o la mayoría, se pegan a ese estándar o se apegan a ese estándar. Y entonces ustedes van a ver que entre MySQL y SQL Server, que es lo que van a usar en este curso, hay muchas cosas muy parecidas, los códigos son prácticamente los mismos, entonces les va a funcionar sin ningún problema de un lado a otro. Hay algunas cosas que no funcionan igual, pero ese tema, digamos que tal vez se vea a niveles un poquito más altos ya de desarrollo de bases de datos, que no van a ser tan críticos eh, en ese curso. Denme un momentito aquí. Ok, entonces, vamos a ver, voy a ir explicando poquito a poquito cómo usar los códigos y que lo del Workbench, cómo abrir el Workbench. Bueno, vamos a ver, voy a cerrarlo acá. Simplemente, ahorita es que yo estoy compartiendo en una pantalla adicional, pero digamos, aquí simplemente es como, bueno, se busca el programa Workbench, aparece, es que, porque estoy compartiendo otra pantalla, para ver si se los puedo explicar desde otra pantalla. Vamos a ver, esto acá, voy a darle compartir la primera pantalla. Me avisan si están viendo la primera pantalla, o sea, una pantalla diferente. Ahorita no veo nada de lo que ustedes me están escribiendo por cualquier cosa. Ahí por cualquier cosa va a quedar grabado, digamos, pero simplemente acá es escribir Workbench, aquí aparece, se abre el programa, voy a darle compartir en la otra pantalla porque se va a abrir en la otra. Me avisan si están viendo la pantalla donde estaba el Excel. Correcto. Ok, ahí ya está abriendo. Ahí se abre el Workbench. Y acá es tan simple como conectarse a la ruta, digamos, o al motor que está actualmente en funcionamiento. En este caso, es este que se llama local. Si yo me meto acá, él intenta conectarse. Si el motor está encendido, él se conecta y aquí aparecen los esquemas, que para MySQL son esquemas. En SQL Server esto no se llaman esquemas, se llaman bases de datos, pero en MySQL son esquemas. Y aquí aparecen los esquemas de que están por default en MySQL, los que vienen del sistema. Vamos a ver, hay una consulta, y si yo tenía una consulta para la tarea 2,
la puedes evacuar cuando uno crea una base de datos, ingresa datos, si uno guarda el código y vuelve a crear los datos que se ingresaron, se borraron, hay una forma de que no pasen. No entendí bien, no entendí bien lo que me quieres decir en el mensaje. Si me lo puedes tal vez explicar de nuevo ahí, para ver si te entiendo, y poder aclararte la duda, porque no te entendí bien que... Ok, buenas tardes. La pregunta Bueno, sería, digamos, yo creo una base de datos, ¿verdad? ajá, Guardo el código y borro la base de datos del programa. ajá, Vuelvo a instalar la base de datos y la base de datos se crea, pero no guarda los datos ingresados adentro de la base. ujú. Entonces, hay una forma que yo borre, digamos, el código de la base de datos y que digamos, los datos ingresados adentro de esa base de datos no se borren. O tengo que igual ver el código que hice vinto para volver a ingresar todos los códigos. Ok, vamos a ver. Hay que entender algo. Primera, eh, el ejercicio que vos estás aplicando en la vida real no se aplica, digamos, no funciona como que yo voy y me borro una base de datos completa para después volverla a crear, ¿verdad? Entonces, hay un tema importante que normalmente, cuando se insertan datos en una tabla, los datos deberían de ser permanentes, deberían mantenerse ahí, y si hay que hacer algún cambio a bases de datos, se hace un backup de esa información, ya sea o en otra tabla o en otra base de datos, se borra esa base de datos y después se devuelve la información. ¿Por qué? Porque imagínate tener un montón de inserts escritos en código acá, ¿verdad? Ahí, vuelto loco, con un montón de información, o sea, eso prácticamente sería inmanejable en una base de datos productiva. Ahora, para el caso de ustedes que están probando, que están revisando, lo que yo les recomiendo es, si hacen los inserts, por ejemplo, y código insert into el nombre de la tabla, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y ponen los valores y los insertan. Lo que yo les recomiendo para que no tengan que volver a escribir todo eso es guardar este script. O sea, le dan aquí guardar y simplemente guardan el script y ahí queda el script con todos los inserts y los valores que ustedes insertaron de prueba. Entonces pueden volver y borrar la base de datos y después simplemente hacen el llenado de nuevo ejecutando el código que escribieron, ¿verdad? Sé que en SQL sí funciona o se puede hacer de que hay una forma de generar la información que está internamente en la base de datos, además de las estructuras. No sé en Workbench, yo les voy a ser sincero, mi especialidad es en SQL Server con Microsoft, entonces yo conozco muy poquito de MySQL y utilizo Workbench muy poquito. De hecho, Disculpa, no, pues, sí, creo que hay en base de datos, en la opción que está arriba. ajá. O sea, aquí está lo de Ah, ingeniería, lo de reverse engineer. no tanto ahí, sino, no, más bien en server. Entonces, exportas a la información, ahí donde dice exportar, data export, ajá, arriba. Ahí usted escoge, y acá en las opciones donde dice estructura y datos, a la mano derecha, ¿cómo le explico? Ok, mano derecha, tenemos el cuadro, el otro, Ajá, ¿qué? baje, ve que tiene un select, digamos, arribita, Este, ese, más para acá, un este. combo box, ahí, eso. Ahí usted escoge que si quiere solo la información o si era la data. Ujú, Entonces escoge todo eso y sería data y esquema. Data para que jale todo, y usted crea la base de datos y va a jalar la información. El ujú. mate crea los insert igual. Ok, sí. Vamos a ver, por eso les digo, esto que ustedes están viendo acá en la vida real, eso no se utiliza. O sea, no es común, no debería ser común que tenga que hacerse una exportación masiva de información. Entonces, esas son opciones que existen, que yo sé que en SQL Server también existen, pero esto no debería funcionar así, no debería hacerse así, porque cuando estamos hablando de teras de información, gigas de información, eso sería una monstruosidad de query, ¿verdad? O sea, sería algo muy exagerado. Yo entiendo que para el caso de ustedes sí se puede, ¿verdad? Pero, o sea, se puede hacer porque no son tantos inserts y la información va a ser muy poca, va a ser muy reducida, pero al final se puede hacer así. Yo es que, como les digo, con MySQL no trabajo, de hecho nunca he trabajado en los trabajos que he tenido,
nunca he trabajado con MySQL. Lo que se ve en el mercado es SQL Server y Oracle. En algunas empresas tendrán MySQL, pero cosas muy pequeñas, o sea, proyectos muy pequeños, pero en realidad MySQL no se utiliza para trabajar, o por lo menos no me ha tocado a mí, entonces no es mi área de expertise MySQL. Pero bueno, y ahí el compañero nos explica un poquito cómo lo podríamos exportar. Sí, es que la consulta fue porque en el segundo trabajo me dijo el tutor que hay que ingresar todos los datos de esas tablas que Ujú, pusieron de ejemplo, porque ahí en la segunda tarea hay un link que uno lo tira al PDF. ujú. Entonces era mi consulta, que será hacerlo manual, hacer puro sincerito, porque hay como 8 páginas de cada tabla, de todas esas tablas de países, distritos, cantones. Sí, Entonces sería pero bueno para, preguntar eso, ¿ah? claro, para este proyecto, digamos que hay otras maneras de insertar la información masivamente. No esta, no sé que hay otras maneras de importar información. Por eso les digo, en MySQL no lo tengo tan claro, creo que sería en esa misma pantalla probablemente, pero en SQL Server, que es donde les toca el otro proyecto, ahí lo vamos a ver que es bastante sencillo, es una integración súper Es como un sencilla. tipo Excel más bien. Usted llega y mete la información y él lo va Correcto, metiendo. correcto. Sí, En sí. un El Excel. SQL Server es súper más sencillo que este, la verdad. Correcto, sí. La verdad que sí, y además de que es un motor de base de datos mucho más completo, mucho más robusto, mucho más todo. No estoy diciendo que MySQL no lo sea, pero SQL Server es el dueño del mercado, es el gran motor de bases de datos, digamos, relacionales, porque hay otros tipos de bases de datos, ¿verdad? Pero a nivel relacional, SQL Server de Microsoft es el papá de los tomates. Entonces, ahí sí van a ver que hay muchas opciones que ya están muy ambientadas al usuario y que no lo digo que no sea con MySQL, pero sí, en este caso, ya para el próximo proyecto lo podríamos ver cómo hacer esa inserción masiva de los registros. Eh, ok, vamos a ver. Se nos está acabando la sesión otra vez. Entiendo que hay muchas dudas, pero bueno, ahí las vamos aclarando poco a poco. Aquí hay una pregunta, dice Brian, que él hizo primero el diagrama. No está mal hacerlo así. Lo que les voy a decir es lo siguiente. Cuando se genera el diagrama primero y después se le hace ingeniería inversa para que me genere los queries que generan esa base de datos mediante el diagrama, hay cualquier cantidad de código basura que les va a generar ese proceso y normalmente genera muchísimos errores en el código, muchísimos. Entonces, en mi experiencia, y lo que yo les voy a explicar, lo voy a hacer todo con código. Cuando yo trabajo, y se los digo porque tengo 10 años de estar trabajando en esto, nunca he creado una base de datos, nunca he creado una tabla, nunca he creado una relación, nunca he dado un permiso a una tabla o a un dato mediante el wizard o mediante acá la parte gráfica. Yo nunca lo he hecho así, los compañeros que he tenido nunca lo han hecho así y los que trabajan en bases de datos que yo conozco personalmente no lo hacemos así, lo hacemos con código. Entonces, ¿por qué? Porque cuando lo hacemos con el wizard, los wizards generalmente pueden generar errores, pueden generar bloqueos en las bases de datos, hay muchas cosas que se pueden generar por el wizard, entonces en el código es más eficiente y es más correcto hacerlo. No significa que esté mal. Los wizards existen por una razón, existen para utilizarse, pero en la vida real, o sea, les hago la aclaración desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Profesional, lo que se usa es el código. Se programa todo el código. Habrán cosas que sí, por ejemplo, hacer un backup de una base de datos, voy clic derecho, backup, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a hacer código de un backup? Pero si necesito automatizar ese backup, ya yo no lo hago con un wizard, lo hago con código, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas que sí, se hacen con wizard, que son muy básicas, habrán sus cosas que ya a temas de automatización necesito escribir código, sí o sí. Entonces, lo que sí les puedo decir es que desde mi punto de vista, si quieren aprender realmente a trabajar bases de datos, deberían de hacer todo con código en la mayoría del tiempo o todo lo que puedan. Por facilidad, lo pueden hacer todo con el wizard, todo con dibujitos, cuadritos, jalando de un lado para otro. Eso es factible, lo pueden hacer, es válido, pero en mi experiencia es que eso genera muchísimo error. O sea, lo he visto porque yo este curso he ayudado desde el 2019, creo, si no me equivoco, estoy yo apoyándoles con algunas sesiones. Entonces he estado durante montones de cuatrimestres viendo
Y la pregunta siempre es, ¿cómo es mejor? ¿Cuál es lo correcto? Y la respuesta es, cualquiera de los dos es válida. Me parece a mí, a mi criterio, es mejor hacerlo con código. Entonces ya eso queda a criterio de ustedes. Yo ahorita se los voy a explicar con código y lo que van a ver es puro código. Es súper sencillo, no tiene nada del otro mundo y van a generar el código único y específico que necesitan. No tienen que generar más que eso. Entonces, y esa es mi recomendación a partir de esa consulta. Ok, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto lleva? Yo ya no sé ni cuánto nos queda. Bueno, ahorita que falten 10 minutos me avisa. Vamos a ver, vamos a ir creando la base de datos y las tablas y las relaciones de lo que vimos acá en el Excel, cómo lo vamos a hacer en código. Entonces, muy sencillo. Lo que necesito es una base de datos en donde van a existir estructuras o entidades y cómo relacionar esas entidades. Eso es lo que necesito crear. Entonces, para poder trabajar, yo necesito crear primero una base de datos. Entonces, de arranque, de inicio, simplemente es utilizar un código que dice create database. De hecho, vea que el Workbench me lo tira por defecto de una vez las palabras que existen. Con el create database yo puedo crear una base de datos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente debo darle un nombre a la base de datos que voy a crear. En este caso, voy a poner un nombre X, voy a poner organizar país. Voy a ponerle así. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran o que ustedes consideren que más representa el proyecto que están generando en este caso. Yo le voy a poner organizar país, no significa que lo tienen que hacer así. Les recomiendo que no lo hagan todos como lo estoy escribiendo ya acá, porque si no van a decir, ah, no, hay plagio. Ustedes saben que la UNED con el tema de los plagios es un dolor. Por eso es que tampoco les voy a resolver todo el proyecto, pero les recomiendo que cambien los nombres de las cosas que van a escribir, que tengan, eso sí, que ver bien con el proyecto, pero que no sea todos el mismo nombre, porque si no les pueden llegar a bajar puntos. Ok, con el Create Database, organizar país, ese va a ser el nombre de la base de datos. Utilizo el punto y coma para separar los códigos. Después de toda sentencia, en MySQL Workbench en específico, tengo que utilizar el punto y coma. En SQL Server no es necesario el punto y coma, pero en MySQL sí. Una buena práctica es utilizarlo siempre, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es que siempre utilicen el punto y coma al final de cada código que escriben. No es de cada línea, sino de cada código. Por ejemplo, yo podría decir que el create database lo voy a escribir así, ¿verdad? El create y el database en 2 líneas o incluso en 3 líneas, ¿verdad? Lo que entiende la compilación del código es que desde aquí, que hay una primera letra, hasta la última letra antes de una coma, es un código único. Entonces él va a ejecutar este código como un todo, ¿verdad? Entonces, lo puedo escribir así, lo puedo escribir en una sola línea, en varias líneas, pero siempre separado por punto y coma para saber que ese va a ser el código que voy a escribir. Luego de crear la base de datos, yo ahorita puedo llegar, ejecutar esto, ¿ok? Y acá abajo dice Create Database, ¿verdad? Dice que se efectuó un row y el check de que todo salió bien. Si yo actualizo aquí los esquemas, dice que ya se creó organizar país. Entonces ya tenemos la base de datos organizar país que acabamos de crear. Dice que nos quedan 10 minutos, así que no sé si nos va a dar chance, pero cualquier cosa, si no, lo mismo, aplica lo mismo. Les vuelvo a mandar otro link ya para terminar. Ok, una vez que tenemos la base de datos, les recomiendo utilizar esta sentencia. Use y el nombre de la base de datos que acabamos de crear, que se llama organizar país, punto y coma. ¿Por qué se utiliza este use? Porque aunque yo haya creado esta base de datos, si yo intento crear alguna estructura, alguna entidad, alguna relación, eso se va a crear sobre la base de datos que esté en ese momento por default. Y puede ser que la base de datos por default en la que estemos trabajando sea MyDB o sea SYS. Entonces, si yo no le digo que de ahora en adelante, todo lo que voy a crear, lo voy a crear usando esta base de datos, puede ser que las tablas, las relaciones y todo lo demás se vayan a crear en alguna otra base de datos que exista dentro de los esquemas disponibles. Entonces, una recomendación es, después de crear la base de datos, decirle, utilice la base de datos como base de datos por default en este momento, en este query que que tenemos acá arriba. Ok, si yo ejecuto este use, dice que ahora está usando
la base de datos organizar país. Y vean qué interesante, se actualizó y me mostró las estructuras que tiene esa base de datos en este momento, o ese esquema, que son las tablas, que no hay ninguna, las vistas, procedimientos almacenados y funciones. ¿Ok? Y, ok, una vez que ya tenemos la base de datos, estamos utilizando esa base de datos, procedemos a lo que necesito crear. Y vamos a crear las estructuras de mayor a menor, o sea, desde la jerarquía más alta hasta la jerarquía más baja. En este caso, sabemos que la jerarquía más alta era país, la jerarquía más baja era distrito. ¿Por qué vamos a crear esto? Así. Esto lo vamos a ver a la hora de crear las llaves foráneas en las estructuras hijas, por decirlo así, las que van hacia abajo. Si yo creo primero, por ejemplo, la tabla provincia, y a la tabla provincia le digo, quiero hacer un campo que se llame código país y que lo referencie a la tabla país, ¿verdad? Cuando yo intento crear esa tabla con esa referencia, me va a dar un error y me va a decir, usted no puede crear la tabla provincia y referenciarlo a una tabla país porque todavía no existe la tabla país. Todavía no existe ese campo para poder referenciarlo. Entonces, yo necesito primero crear país y una vez que exista el campo código país en esta tabla, ahora sí ya puedo crear provincia y decirle que provincia va a tener un campo que se llama código país y que ese campo va a estar referenciado a la tabla país en el campo código país. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro sobre lo que acabo de decir y por qué es que vamos a crearlo de mayor a menor? Eso es importante que lo entiendan de por qué es importante este orden. Todo claro. Ok, entonces empezamos con la primera tabla. Para crear una tabla, muy sencillo. Usamos el mismo formato, create, ¿verdad? Pero en este caso, en lugar de database, vamos a decir create table, que es una tabla lo que vamos a crear. ¿Ok? Entonces, create table y lo mismo, tenemos que darle un nombre a esa tabla. Primer nombre o la primera jerarquía era país. Entonces vamos a escribir país y entre paréntesis vamos a ingresar o vamos a describir qué es lo que contiene país o cómo se forma la tabla país. Y si se acuerdan, habíamos venido para acá y dijimos que país se va a conformar de dos campos, el código del país y el nombre del país. ¿Ok? Entonces, yo sé que lo que necesito crear es dos campos para tener conformada la tabla país. ¿Cómo voy a crear los campos? Simplemente digo, ok, la tabla país la voy a crear y dentro de la tabla país van a existir dos campos. El primer campo se va a llamar código país y el segundo campo se va a llamar nombre país. Esto es un ejemplo, pueden utilizar país ID, ID país, código país, país código, país nombre. Ustedes sabrán cómo le ponen de nombre, pero ojalá que sea algo que identifique bien los campos de la tabla. Ahora, yo necesito definir, además del nombre del campo, qué tipo de dato va a guardar ese campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen tipos de datos numéricos, existen tipos de datos de texto, existen tipos de datos en XML, tipos de datos de imagen, tipos de datos de audio, tipos de datos de fechas, tipos de datos de todos los tipos que se imaginen ustedes. Entonces, en este caso, yo voy a definir cuál es el tipo de dato que cada uno de esos atributos de la tabla país va a almacenar. En el caso de código país, habíamos visto que podríamos almacenar un número, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir que para el campo país, código país, voy a hacer un tipo de dato int, que es del integer, o sea, del tipo de dato numérico, que lo voy a definir. Y una vez que tengo definido el tipo de dato, pongo una coma y mediante comas voy a ir separando los campos de la tabla. Entonces, si yo necesito más campos, pongo una coma y agrego el siguiente campo. Para nombre país, si revisamos, el nombre del país es un tipo de dato de texto, ¿verdad? Entonces tengo dos opciones. Puedo definirlo como un varchar o con un nvarchar, que es como una versión parecida al varchar, que es también de texto, un string, ¿verdad? Pero que acepta caracteres especiales chinos y un montón de cosas raras.
Recomendación, por temas de espacio, lo ideal siempre es utilizar el varchar. Es como el tipo de dato de texto más, más estandarizado, digamos. Ahora, para el tipo de dato, eso es importante, eso lo pueden leer más a profundidad en la información de las bases de datos de MySQL o SQL Server. Cada tipo de dato tiene cierta cantidad de caracteres que permite. Por ejemplo, el integer acepta hasta 10 números, ¿verdad? El varchar puede aceptar desde 1 hasta creo que son 8000, ¿verdad? 8000 caracteres en un solo campo. En este caso, elimina espacios. No, el envarchar no elimina espacios. Yo puedo meter espacios dentro de un envarchar. Lo de eliminar espacios se hace con una función para eliminar espacios, pero yo puedo meter en el varchar o en el envarchar espacios sin ningún problema. El envarchar lo que acepta son caracteres especiales muy especiales, como caracteres chinos, árabes, cosas muy extrañas que difícilmente ustedes van a encontrar en una base de datos. Entonces, lo pueden usar, envarchar o varchar, cualquiera de los dos, sin ningún problema. Yo siempre utilizo varchar y hasta el día de hoy no he tenido problemas. Igual, eso va a ser mucho a temas de requerimiento del usuario o de la aplicación que va a utilizar la base de datos. Ok, entonces varchar, en este caso, como chicos, ya se va a cerrar la sesión, vamos a hacer una nueva y les mando el link, entonces denme un chancecito y ya conversamos.